Buenas tardes. A continuación les presentaremos el reporte sobre el comportamiento del COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Química. Este es el parte médico de este sábado 27 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 46 pacientes en hospitales públicos. 70.362 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es de 77.173. Hoy se detectaron 31 nuevos contagios de coronavirus, 26 en Mérida, 2 en Canacín, 1 en Progreso, Tecash y Tixcocop. De los 77.173 casos positivos, 606 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 47.095 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 12.168, en la zona oriente, 11.631, en la zona centro, 4.564, en la zona sur, 7.271 y en la zona poniente, 11.461. Lamentablemente en este parte médico informamos de 5 fallecimientos, 3 hombres y 2 mujeres de un rango de edad de 37 a 80 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal crónica. 4 residían en Mérida, 1 en Buxots. En total, son 6.425 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 340 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 46 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, Química. Gracias, doctor. Estaremos actualizando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.